su Biblia, y yo le invito para que por favor vaya a la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, carta de Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer la escritura desde el versículo 19 hasta el versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27, y vamos a meditar en esta mañana a la luz del Evangelio, de la palabra del Señor. En mi Biblia hay un título, espero que en la suya también. Si su Biblia costó 5,000 pesos, tal vez no esté ese título ahí. Hay versiones piratas que omiten títulos, pero creo que en la mayoría de la Biblia nos dice el título, ¿no? Hacedores de la palabra. Versículo 19, por favor, lea en su mente y sígame por favor en la lectura. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír, tardo, retardado para hablar, y tardo como consecuencia para airarse. Vuelva a leer el versículo 19 conmigo. Por esto, mis hermanos amados, toda persona, porque aquí no está hablando del género, ni del varón, está hablando de la persona. Por eso dice, amados hermanos en plural. Todo hombre o toda persona sea pronto para oír, rápido para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí ya tenemos un contexto bien interesante, bien desmenuzadito de la palabra del Señor en cuanto a sus mandamientos. Recuerden que la Biblia no da sugerencias, repita conmigo, no da sugerencias. La Biblia no es un libro de opiniones de Dios. La Biblia no es un libro de sugerencias. Para los convertidos, para los nacidos de nuevo, para los cristianos fundados en la palabra, entendemos que la Biblia no es un libro de sugerencias. Es un libro de mandamientos. Y este versículo es un mandamiento para que el cristiano no pierda su mirada de la cruz de Cristo, y hace parte de los deberes que debemos asumir para poder crecer en la fe. Tengo que decir tristemente, ayer teníamos una reunión con el equipo de diáconos y meditábamos acerca de la resistencia tan tremenda que estamos viviendo hoy en esta iglesia, en todas las iglesias, por no querer crecer, por no querer madurar, por querer seguir siendo niños, infantes en sus relaciones de matrimonio, como padres, como hermanos en la fe. Qué difícil hoy en día encontrar hombres y mujeres dispuestos a entregarlo todo por la cruz, despreciar lo que ofrece este mundo. Y qué duro es hoy. En todos los campos, hablaba esto con mi esposa, que tiene la fortuna de trabajar en una institución educativa donde puede ver todos los contextos de la sociedad, de la familia, de lo que está pasando con los padres, con los matrimonios, con los niños, con los jóvenes. Y poder escuchar una visión desde su contexto y tener que escucharle decir,
Qué triste y qué resistencia está teniendo el ser humano de hoy para poder crecer, madurar, dejar de ser víctima. Hay una susceptibilidad impresionante a nuestro alrededor. Esta semana encontré a un predicador o pastor, no lo sé, no lo conozco, pero me llamó mucho la atención su manera de hablar, de exponer la palabra, y me sentí un poco retraído porque de verdad que era muy fuerte, casi que grosero. Y de manera irónica colocaba, mi pastor es directo, pero qué susceptibles estamos hoy en día a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Y recuerdo allá Juan 6, cuando esas personas que seguían a Jesús, ¿qué le dijeron al Señor? ¿Recuerda que lo estudiamos? Dura, ¿recuerdan? Dura es esa palabra, ¿quién la puede tragar? ¿Quién la puede entender? Sí, hermanos, perdónenme, pero este libro no va a cambiar. Este libro no se va a acomodar a usted. Es todo lo contrario, somos nosotros los que nos tenemos que acomodar a su palabra, a sus mandamientos. No es esto acomodarse a nosotros. Y créanme que no es fácil entender el versículo 19, porque leámoslo a la luz de lo que nosotros quisiéramos que dijera. Podría ser algo, perdónenme con el respeto que el Señor y su palabra se merecen y ustedes también, pero debería ser algo como: sean tardísimos para oír, prontísimos para hablar y hablar y hablar, y aún mucho más rápidos. ¿Para qué? Como que el texto empieza a tener más sentido en nuestra realidad, porque como seres humanos tenemos un gran defecto, y es que nos cuesta escuchar y escuchar al otro. Nos cuesta oír bien. Salimos de la iglesia sin ni siquiera haber escuchado bien el mensaje. Nos quedamos con la mitad y en vez de decir tardos para hablar, empezamos a mover la lengua y a hablar. Y nos alejamos de lo que la palabra de Dios nos enseña, porque no sabemos escuchar. Oímos, pero no escuchamos. Oímos lo que nos conviene, oímos lo que podemos aceptar, pero la inmadurez espiritual que muchas veces tenemos no nos permite escuchar bien. En estos días escuchaba a un predicador que me pareció muy hermoso el contexto que le dio cuando Jesús dice: el que tiene oídos para oír, ¿qué? ¿Lo han leído o no lo han leído? ¿Lo han leído varias veces que Jesús suele usar esa expresión? El que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, ¿por qué Jesús utiliza constantemente esa expresión? Porque luego Pablo en Romanos dice que el oír es por la palabra. Y luego vemos aquí que nos dice: sean prontos. ¿Para qué? Para oír. ¿Por qué? Porque hay oídos que no son maduros, que no han crecido, no son oídos sabios, sino oídos abiertos a interpretar de muchas maneras a veces incorrectas. Hermanos, ¿nos ha pasado o no nos ha pasado? Que hemos oído mal y luego salimos con una idea equivocada, la hablamos con otros y alguien nos dice, pero yo no escuché eso. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado?
Creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Entonces, hay un ejemplo muy biológico y yo quiero invitarlo para que usted mire a la persona que está a su lado para que pueda usted hacerlo de manera más figurativa, pero yo le invito para que usted vea a la persona que está a su lado y yo le invito para que usted cuente las orejas que tiene. Hasta donde yo sé, tenemos 2, ¿sí o no? Ahora yo lo invito para que vea también a la persona que está a su lado y cuente cuántas bocas tiene. Bueno, es un ejercicio muy interesante para entender que Dios nos regaló una oportunidad de ejemplificar su voluntad aún solo viendo nuestro rostro. Porque nos dio 2 oídos para que escuchemos más y solamente una boca para que ¿qué? Para que hablemos menos. Pero en la realidad de nuestras relaciones hacemos todo lo contrario. No queremos escuchar, pero sí queremos todo el tiempo hablar de lo que no hemos corroborado, hablar de lo que nos contaron, hablar de la apariencia de lo que vemos. Por eso, hermano amado, por favor, guarde esto en su corazón. Es el Señor el que nos insta en esta mañana a poder entender lo que muchas veces no estamos haciendo bien. Y sobre todo dice, tardo para hablar y tardo ¿para qué? Para airarnos. El hablar mucho, dice la Biblia que también es pecado, pero es fruto muchas veces de la rabia acumulada, de la frustración. Y es precisamente la mayor evidencia de ser niños en la fe y en nuestra vida. Porque nos rebajamos al instinto de un animal que solamente reacciona frente a algo. Porque en el reino animal es así. Los animales son reactivos, propio de su propia ¿qué? Naturaleza. Al perrito le dieron ganas de orinar y ¿qué? Él piensa, ay, no me están viendo. ¿Dónde hay un lugar adecuado para orinar? No. Por naturaleza es impulsivo, propio de obedecer a sus instintos. Por lo tanto, usted no ve nunca a ningún animal pudoroso cuidándose del qué dirán. ¿No? Pero en nosotros como seres humanos, ¡wow! En muchos casos hay una impulsividad de actuar, de hablar, sin primero pensar en las consecuencias de eso. Repita eso conmigo. Hablar, actuar, sin pensar en las consecuencias de eso. Fruto de una emoción que no hemos controlado, que no tomamos control, que no gestionamos. Y eso es propio de un niño. Yo le invito para que usted se meta a internet y coloque jardines infantiles, vaya a un jardín infantil, recuerde a sus hijos cuando estaban en edad infantil. Si tiene nietos, pues los tienes más cerca. Y te vas a dar cuenta que un niño es así. Es propio de la naturaleza de un niño ser impulsivo. Obedecer a sus ¿qué? Por eso hay que decirle, no grites,
Estamos en un lugar público. No, así no. No, tal cosa. ¡Ey! Ahora, si usted le tiene que decir a eso ya a un muchacho, que ya no es un niño, entonces hay que ponerle cuidado a eso, porque debiendo ya tener algunos elementos de madurez, todavía sigue comportándose como un niño. Porque es desde allí. Y así mismo nos relacionamos. Y yo creo, miren, ni siquiera hemos podido pasar del versículo 19. Porque es tan profundo, tan grueso, tan difícil de masticar, que todos los problemas de las relaciones que tenemos en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, en la vida, tienen que ver con ese versículo. Porque si hay algo que el ser humano sabe hacer muy bien, es todo lo contrario a este versículo. ¿Por qué crees que está allí? ¿Y por qué crees que es un mandamiento? Porque el Señor está esperando que nosotros empecemos a subir la escalera hacia la madurez del Señor en Cristo, aprender a controlar, dejar que el Espíritu Santo, su palabra, controle nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¡Qué hermoso! No hay otra manera, hermanos, de recibir la palabra. No hay otra manera de crecer, no hay otra manera de madurar, no hay otra manera de plantar la palabra de Dios en nuestro corazón si no desarrollamos un fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre, la humildad. Y la humildad es lo contrario a la soberbia, que fue el engaño de Satanás, que fue el pecado del cual está lleno nuestro corazón. Recuerde que el pecado de lo cual nuestro corazón está lleno de oscuridad es la soberbia de creernos independientes, que no necesitamos a Dios. Yo sé cómo se manejan las finanzas, yo sé cómo se maneja el matrimonio. ¿Quién me va a venir a mí a enseñar a ser papá, mamá? Esa soberbia del ser humano de creer o de creerse independiente, autosuficiente, es lo que no nos permite crecer, porque para poder crecer a la estatura de Jesús, ir hacia la madurez, dejar de resistirnos ante la oportunidad de madurar, porque recuerde una cosa, usted puede tener canas, usted puede tener evidencias biológicas de que usted tiene mucha edad, pero la edad biológica no tiene nada que ver con la edad del ser, con la edad interna. Muchos pueden tener 50 años biológicamente, pero ser unos niños de 5, de 6 años en su ser, en su espiritualidad, en su relación con el Señor. Por eso 1 Corintios dice, yo no pude hablarles como espirituales, sino como ¿a qué? Como a niños en Cristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Debiendo ya comer vianda, comida sólida, tengo que volver a darles ¿qué? Leche, haciendo una figura de la madre que amamanta ¿a quién? A su bebé, a su niño. Y Pablo utiliza esa misma figura para llamarnos la atención y exhortarnos. Porque nos gusta la leche. No queremos crecer, no queremos madurar, no queremos controlar. Entonces la edad biológica es muy diferente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco. ¿Qué dice? ¿No lo han leído, hermanos? Nadie tenga en poco tu juventud. Está hablando de la edad biológica de Timoteo. Si no sé qué, ejemplo. Porque el carácter, la madurez del ser está desarrollada a través de lo que tú ves en el otro como ejemplo. Si hay una persona que te dice, ven, ¿por qué me vas a hablar del pastor? ¿Por qué me vas a hablar del hermano?
¿Por qué me vas a hablar de X persona? ¿Por qué me vas a hablar del sobrino? ¿Por qué me vas a hablar de mi papá si él no está presente? ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué generamos espacios totalmente oscuros donde hablamos de otros sin la presencia de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Cómo ve Dios esa escena, esa imagen? Necesitamos humildad, hermanos, y mansedumbre para poder aceptar ¿qué? La palabra de Dios. Es el ejemplo. Es el ejemplo el que me permite ver en el otro. Es en el ejemplo de la sujeción a los mandamientos de Dios que me permite ver en el otro que tiene una madurez. Porque es pronto ¿para qué? Para oír, escucha, sabe escuchar. Escucha la emoción del otro, escucha con atención. ¿Y es tardo para qué? Para hablar. Para hablar. Es más, ponga su mirada, ese es el problema de la celubiblia, en la celubiblia no lo puedes hacer, yo sí lo puedo hacer. No mentiras, también lo puede hacer ahí con 2 clics, se da adelante y se devuelve. Pero el capítulo 3, en el capítulo 3 de Santiago, se desboza todo un capítulo. Santiago hablando, ¿de qué? ¿Cuál es el título del capítulo 3? Léalo. ¿Cuál es el título? La lengua. ¿Será que el capítulo 1 está apartado del capítulo 3? ¿Será que no están dentro del mismo contexto? ¿Qué es lo que nos quiere decir Santiago? ¿Sabe qué es lo que nos quiere decir, hermanos? Perdónenme. No se vaya a molestar, se lo pido. Pero si hay algo de lo que sufre la iglesia, esta y cualquier iglesia del mundo, es la gripa. Escuche esto. Es la gripa, la influenza de todas las iglesias. De todas las iglesias. Es el mal manejo de la lengua. Es la gripa de las iglesias. Si a uno como pastor le dijeran, hermano pastor, usted tiene que saber y entender que nadie va a hablar de usted. Que si se pone corbata, malo. Si no se la pone, también. Si se peina para un lado, malo. Si no, también. Si habla fuerte, malo. Si habla pasito, malo. Si dice rojo, malo. Dice azul, malo. A uno les gusta, a otros no. ¿Por qué no me dijeron eso? No. Como dice la canción de Arjona. Ahora no va a pensar que es que yo soy un mundano, que solamente escucho. Si quieres rosas, acepta también las espinas. Entonces hace parte de cabalgar y lidiar con personas sin carácter, inmaduras, infantiles, impulsivas, niños en Cristo, iglesias, jardín infantil, porque la mayor evidencia de un jardín infantil en una iglesia es la lengua. Hablar del otro. Generar gavilla y reuniones. Habla de ti, habla de tus cosas, de tu trabajo. ¿Pero por qué hablar de otros? Y luego venimos a la iglesia, sonreímos al hermano, le abrazamos. ¿Cómo llama Jesús eso? ¿Cómo llama Jesús eso? Y es la gripa de las iglesias, de esta y de todas las iglesias.
Es más, llegar a una iglesia y no encontrar eso. ¡Wow! Yo necesito ir a esa iglesia. Pero entender eso significa que se debe permitir. No, hermanos, uno no se debe permitir. No se debe permitir. Y si usted está pensando en estos momentos, el pastor que me quiere decir, no, hermano, yo no le estoy predicando a usted. Yo no armo un sermón con nombre de personas. Yo no oro toda la semana diciéndole, Señor, Señor, háblame, muéstrame hacia dónde vamos, qué pastos quieres. Porque ya la mayoría me conocen y cuando yo tengo algo que decirle a alguien, lo cito, lo llamo, me reúno con él y se lo digo. Porque estamos hablando es de algo venenoso, canceroso, que se tiene que hablar en la iglesia. Porque no sabemos manejar la lengua. A través de la lengua es que uno se da cuenta quién es quién, qué tan espiritual es. ¿Qué tan maduro es esa persona? Y ojo, ¿qué tan confiable es? Porque ay, 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 cuando yo no esté en sus conversaciones. Ay, ay, ay. Ahora, siga conmigo, porque le aseguro que no es una opinión del pastor, sino que está dentro del contexto que Santiago quiere abordar desde el capítulo 1. Entonces, para poder recibir la palabra, para poder ser transformados, tenemos que ser humildes, tenemos que tener mansedumbre y reconocer que solos no podemos. Quitar la autosuficiencia y decirle, Señor, Señor, enséñame, muéstrame. Quiero sujetarme a tu palabra, a tus mandamientos, ya no a mi manera, a la tuya. Y se necesita mucha humildad para renunciar a nuestro ego, a nuestro yo. Ahora estábamos cantando, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La pregunta es, ¿ya clavaste tu lengua? ¿Ya clavaste aquello que sabes que no agrada al Señor? ¿Ya clavamos de verdad o nos clavamos en la cruz entendiendo que ya no vivo yo? Más que para clavarse en la cruz necesitamos morir a nuestro ego, a nuestros derechos, a nuestras justicias. No hay otra manera de vivir el evangelio. De venir a la iglesia, cualquiera. De abrir una Biblia, cualquiera. Escuchar un sermón, cualquiera hace eso. No se necesita el Espíritu Santo para hacer eso. Ni para pertenecer a una iglesia. Ni siquiera para predicar. Se necesita el Espíritu Santo. ¿Cuántas sectas están predicando hoy domingo? No necesitamos eso. Una evidencia de que el Espíritu Santo controla tu vida es cuando aprendemos a controlar nuestra lengua. Aprendemos a controlar nuestras emociones inmaduras. Porque lastimosamente la boca se convierte en la manifestación de nuestra rabia. Un ejemplo de eso, que seguramente todo el mundo lo vio y dijo, uy, no, qué horrible, ay, no, ay. Ese es un ejemplo de lo que nosotros también hemos hecho y nadie nos ha visto. Lo que pasó la semana pasada de este hombre que agredió a este agente de tránsito. Y este hombre se defendía diciendo, yo no lo toqué. Pero la manera de desfogar su rabia, su frustración, su enojo, era golpear ¿con qué? Con palabras. Porque la boca y la lengua la usamos para golpear, herir, dañar a otros. No, hermano, pero que quede entre nosotros. Yo no estoy hablando mal del hermano. No, y disfrazamos
Nos ponemos cola y cachos. Ahora lo vamos a ver. No se preocupen que esto que estoy diciendo es bíblico. Porque nos ponemos cola y cachos. Disfrazando y poniéndole moño. Perdónenme, ustedes saben que yo no utilizo este lenguaje, pero les pido perdón de antemano. Es que no sé qué otra palabra usar. Pero le ponemos moño y le echamos loción al bollo. Y le ponemos moñito. Y es más, algunos que de pronto tienen ese don del diseño, de la decoración, le tira perlitas allí, para que brille. Ve cómo saben. ¿Ves? Echen pa. Y desde lejos se ve ¿qué? Bonito, pero te acercas, ¡wow! ¡Qué olor! ¡Qué olor! Pero disfrazamos todo. Pero nos salen cacho y cola. Esto es grave, hermanos. Perdónenme, pero este es el año de la sanidad. Y tenemos que sanar áreas de nuestra vida que están supurando sangre, que están llenas de tumores. Y para poder sanar a alguien de un tumor hay que meterle bisturí. ¿Es así o no es así? ¿Un tumor se sana con acetaminofén? No. Hay que abrir. Hay que abrir. Y puede llegar a ser incómodo hablar de esto. Bueno, no sé, para usted, para mí no lo es. Porque es una verdad y una realidad bíblica que el Señor nos manda en la iglesia a cuidar o a cuidarnos. Lea conmigo el versículo 22. Pero sean, ¿qué? Hacedores, wow, de la palabra y no tan solamente, ¿qué? Oidores. Recuerden que hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Aunque en el español, lastimosamente, no les traje la Biblia interlineal hoy, del griego al español, pero recuerden que el español es muy limitado. Por esa razón nos tenemos que ir al hebreo, nos tenemos que ir al griego para poder ampliar el significado. Pero, por ejemplo, para el hebreo, oír o escuchar no es una acción física de un sonido que entra. Para el hebreo, oír es obedecer. Ese es el significado de oír. Por eso constantemente estábamos escuchando a Jesús. Oigan lo que la palabra dice. Oí. Si usted entra a un salón de clase, a una conferencia, a algún lugar y usted dice, por favor, hagan silencio. Bueno, pasa mucho con los niños, con los jóvenes, ¿no? Y... Chicos, silencio. No, los que fuimos profesores durante muchos años sí que tuvimos que vivir esta escena. Hagan silencio. La pregunta, ¿todos oyeron? ¿Hubo un sonido que salió diciendo silencio? Entonces, ¿por qué siguen haciendo bulla? Porque cuando ya el profesor dice y alza la voz, dice silencio, como lo decía el profesor Girafales, ¿se acuerdan? Ahorita que está de moda la serie del Chapulín, el Chavo y Roberto Gómez Bolaños. Entonces, silencio. ¿Ahí todos qué? Se sientan. ¿Por qué? Porque ¿qué? Entonces, escuchar significa obedecer. Es un ejemplo sencillo. Dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, mi hermano, perdóneme lo que le voy a decir. No se lo vaya a tomar personal, estoy hablando de manera muy general, pero a la luz de este versículo, hermano, tengo que decir que no nos engañemos más.
¿Por qué seguir aparentando un cristianismo que no tenemos en el corazón? ¿Por qué seguir viniendo a la iglesia solamente con el único propósito de seguir haciendo con nuestra vida lo que bien nos parece? Porque la actitud correcta para venir a la iglesia cada domingo o cada mañana cuando te levantas a leer la Biblia es: Señor, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que yo haga? Las dos palabras que Pablo le dijo a Jesús allá en Hechos capítulo 9, ¿recuerdan? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Una pregunta de un corazón dispuesto a renunciar a su yo, a su ego, y es decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que yo transforme? ¿Qué quieres? Y para hacer eso, hermanos, necesitamos humildad y mansedumbre, porque usted no me puede separar el versículo 21 del versículo 22, porque está diciendo Santiago que la única manera de aceptar, de recibir y de transformarnos es recibir la palabra con humildad, con mansedumbre, y sean hacedores. Un oidor de la palabra es un orgulloso y un soberbio espiritual. Es alguien que viene a la iglesia y se disfraza de algo que no es. Porque esta es la época donde tenemos en nuestros closets una cantidad de trajes y nos lo ponemos de acuerdo al grupo donde nos reunamos. Y eso no puede ser así. Siga leyendo conmigo, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, ¿pero qué? No hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado, dichoso, gozoso, 3 veces feliz, dice, en todo lo que hace. Es decir, es bendecido. La bendición viene cuando nosotros obedecemos la palabra. Hacemos las cosas a la manera de Dios. Hay un fenómeno en la iglesia tremendo de hermanos que creen que siendo desobedientes a la palabra van a tener los resultados de la bendición de Dios. Ahora, primero tienen un mal entendimiento de la bendición de Dios. Porque un cristiano no puede creer ni pensar, y eso lo estamos estudiando en los QHJ, no puede creer ni pensar que la bendición de Dios tiene que ver con el dinero, con lo material, con el trabajo, porque entonces estaríamos diciendo que todo mundo entonces o tiene o no tiene la bendición. Hermanos, hay personas que ni siquiera creen en Dios y son prosperados a nivel económico en sus trabajos, ¿los hay? Ok, entonces no me digas que eso es la bendición de Dios. Y un cristiano que esté buscando eso como una bendición de Dios, ¡wow!, no entiende qué es la bendición de Dios en su vida. Así que quien obra y hace la voluntad de Dios, tiene la bendición de Dios. Versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, ¡wow!, entonces yo le hago una pregunta. ¿Está o no hablando del contexto? ¿Y está preparando el camino el Señor y el Espíritu Santo para lo que viene en el capítulo 3? Si alguno se cree religioso entre ustedes, si alguno cree que ama a Cristo, que está en la iglesia, que es creyente y que dice, me gusta que usted me diga qué dice para saber si estamos en la misma Biblia, y no refrena. ¿Sabe qué significa refrenar? Es controlar, manipular de manera correcta. No controla, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La supuesta religión de tal es vana, es totalmente vana,
Por favor, lea el versículo 26. No refrena su lengua. Entonces Santiago sí está hablando de eso. Sí le está dando el foco a eso. Porque la misma Escritura dice, el que se cree buscador de Dios, oidor en la iglesia de la palabra. Llevo 10 años en la iglesia, 20 años en la iglesia. Mire mis títulos, mire mis credenciales, mire mis cartones. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve ser un doctor en teología si no refrenas y no controlas tu lengua? Esa religión es vana, la fe de esa persona es vana, es una mentira. Tiene una fe externa, llena de trajes, de conocimientos, de libros, de teología, de años de experiencia en una iglesia, pero no tiene al Señor. ¡Qué tremendo! Se engaña a sí mismo. Y miren, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, viudas en tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Algunos toman esto de manera tan literal que no entienden el mensaje que viene predicando Santiago. Y tiene que ver con nuestro interior y con nuestro exterior. Es decir, luego él va a hablar, la fe sin obras es muerta. Ahí es donde uno entiende que no está hablando de manera literal, sino que lo que nos está diciendo es que nuestra fe sea una fe de fruto. Y el fruto se da cuando ejemplificamos madurez frente a los demás. Cuando refrenamos la lengua. Hermanos, para poder seguir avanzando, quiero decirle algo. No mi opinión, lo que dice la palabra de Dios, que lo estaremos estudiando, y es que si hay algo, si hay un instrumento de maldad, de veneno, que Satanás usa para matar la iglesia, para matar un ministerio, para matar una familia pastoral o una familia de la iglesia, la tienes adentro de tu boca. Se llama lengua. Increíble que no tengamos temor de Dios. Que no tengamos temor de Dios. Y creamos que es justificable usando palabras como no, es que no es que esté hablando mal, sino que no me gusta esto y lo otro, Hijos del diablo, como lo llama Jesús. Ahora lo vamos a leer. Hermanos amados, he titulado esta nueva serie, para que usted tome nota, Tomando café con el diablo. Tomando café con el diablo. Tomando café con el diablo. ¿Y por qué tenemos este contexto del café con el diablo? ¿Por qué? Porque es con la tacita de café que generamos diferentes tipos de conversaciones, vínculos. Es más, cuando usted quiere conversar con alguien, hablar con alguien, reencontrarse con alguien, vincularse con alguien, desatrasarse con alguien, usted le dice, vámonos a tomar un café. O usted en su casa prepara café. Pareciera que el café, cuando está oliendo, empieza a decirnos y a hablar, conversemos. Por esa razón, dice, tomando un café con el diablo. Cierre sus ojos. Y la boca también. Padre, te queremos agradecer en esta hora, Padre, por tu palabra. Sánanos, Señor. Porque nuestra lengua es un reflejo de las heridas que tenemos, de la insatisfacción, inconformidad, frustración,
Y también la lengua es un reflejo, Señor, de la falta de estima que tenemos. Porque cuando hablamos de alguien o usamos la lengua, no estamos hablando de otros, estamos hablando de lo que hay en nuestro corazón. Le ponemos moño a lo que huele feo, Señor. Perdónanos y permítenos en esta hora ser sanados, exhortados, cortados, partidos. Como dice Hebreos, que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra, parte las coyunturas, los tuétanos, discierne todo aquello que no es del Señor. Y lo único que queremos en esta iglesia, Señor, es que tu palabra cumpla ese propósito de Hebreos en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos, dirígenos y permítenos, Señor, sanar aquellas heridas que nuestra lengua simplemente exponen de lo que hay adentro de nosotros, Señor. Por favor, sánanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomándose un cafecito con el diablo. Vaya a Génesis capítulo 3. Llámelo como quiera, tomándose un capuchino con el diablo, tomándose un tintico con el diablo. Pero sí les quiero decir algo. Escúcheme bien. Génesis capítulo 3. Versículos del 1 al 7. Quiero decirles algo. Yo tengo que levantar la mano, pero ninguno, y perdóneme que me atreva a dar semejante veredicto, pero ninguno de los que estamos aquí, y me incluyo yo, ninguno ha dejado de pasar por la mesa y la cafetera de Satanás. Todos nos hemos sentado en algún momento de nuestra vida a tomarnos un cafecito con el diablo. Todos. Sin temor a equivocar. Lo que sí no puedo asegurar son dos cosas. Primero, ¿cuál es la continuidad con lo que usted lo hace? Y tampoco puedo decir que sea una costumbre suya en el presente. Eso no lo puedo decir. Pero que nos hemos sentado a charlar horas, lo hemos hecho. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7, pero la serpiente era ¿qué? Astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, invitó a una tacita de café a Eva. Satanás no, escuche bien, no se va a poner cachos y cola para asustarnos. Tenemos una imagen equivocadísima de Satanás. No conocemos a nuestro enemigo. Y como no lo conocemos, no podemos identificarlo. Cuando hay una bacteria en tu organismo, cuando hay algo negativo, feo, maligno en tu organismo, ¿qué es lo primero que hace un médico? Y si eso te está generando y te puede llegar a matar porque los síntomas que está aflorando están siendo terribles, ¿qué es lo que hace un médico? Empieza a identificar, a buscar, hagamos este examen, hagamos este examen, hagamos este examen. ¿Quiénes de ustedes han experimentado en su propia vida o en la vida de un familiar, de un amigo, de un compañero, de alguien que lleva tal vez 1 año, 2 años, 3 años padeciendo de algo que los médicos todavía no han encontrado qué es? ¿Nos ha pasado? Claro que sí. ¿Y cuál es el peligro de no identificar al enemigo, al que está atacando tus células, al que está atacando tu organismo? ¿Cuál es el peligro de no identificarlo?
de no conocer cómo funciona, cómo ataca, qué daño está haciendo, pues el peligro es que te mate, te mata. Por esa razón debemos conocer e identificar bien cómo actúa Satanás, cómo se mueve Satanás, para poder ver en la iglesia, reconocer a aquellos que hay que decirles, apártate de mí, Satanás. Como se lo dijo Jesús a quién? A Pedro. Apártate. Pero no decimos apártate. Decimos, ¿dónde me puedo sentar? Ese café huele sabroso, huele rico. Sentémonos. No estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor, pues ten los pantalones para venir y decírmelo a mí. Ven. Yo no soy del mundo. Yo te voy a escuchar. Y si llegamos al acuerdo de que no es verdad lo que digo a la luz de la palabra, te pediré perdón y lo cambiaré. Ten los pantalones para invitar al hermano a la conversacioncita inocente que a veces tenemos en los pasillos o en el WhatsApp. Eso es del diablo, hermanos, perdónenme, pero no le puedo llamar de otra manera. Esto es un cáncer. Y yo no voy a permitir como pastor, en el llamado que Dios me ha hecho, de que esa bacteria contamine la iglesia. No puedo evitar que eso suceda, porque propio de los seres humanos es ser irresponsables con la lengua. Pero lo que sí voy a evitar es que eso se convierta en una muerte. Y yo necesito, escúcheme bien, ¿sabe por qué estoy predicando esto? Porque yo necesito, por favor, que usted me ayude. ¿Puedo contar con usted? ¿El Señor puede contar con su corazón y su vida? ¿Usted se puede unir a lo santo que dice el Señor en su palabra de refrenar la lengua? ¿Cómo se para a Satanás y cómo se frena al hermano inmaduro? Cuando de manera espiritual y santa decimos no. Yo no voy a ser parte. No me hables. ¿Sabe por qué no hacemos eso? Porque le tenemos miedo al rechazo. Porque no amamos de verdad. Porque amamos con conveniencias. Porque entonces si yo no acepto lo que viene de Satanás de ese hermano, entonces me van a sacar del grupo, ya no me van a invitar, ya me van a hacer un lado, ya no van a querer hablar conmigo y no soportamos la idea de ser rechazados. ¿Qué hizo Satanás con Eva? ¿A qué la invitó? ¿A qué invitó Satanás a Eva? Evita, venga, tomémonos un cafecito, venga, hablemos. ¿Y sabe qué hizo Eva? ¿Sabe qué hizo Eva? Y aceptó la invitación. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Supremamente astuto, porque las preguntas son la estrategia para poder empezar un diálogo, una conversación, y Satanás, y por eso, ¿tú estás de acuerdo con lo que dijo el pastor? ¿Tú estás de acuerdo con lo que dijo? ¿Tú estás de acuerdo? Siempre las preguntas son una astucia de Satanás para empezar una conversación. Miren, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Le tiró el anzuelo. ¿Y qué hizo Eva? Cará. Lo cogió. Y la mujer respondió, tuvieron una conversación del fruto
De los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Y este fue el inicio de todo el hecatombe. Aunque hay unos elementos ahí muy interesantes, tenemos que continuar. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, ¿por qué tienes que depender de lo que Dios te diga que está bien y de lo que Dios diga que está mal, cuando tú puedes decidir en tu vida qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Ese fue el engaño de Satanás. Si usted se da cuenta, en la sociedad hoy en día sigue siendo el mismo, porque el pecado entró al corazón del hombre y lo que produce allá afuera el hombre es lo que está en donde, en su corazón. Que Dios me venga a decir a mí que esto es pecado y que esto no. Que un hombre no puede estar con otro hombre, que una mujer no puede estar con otra mujer. ¿Dónde está eso? ¿Por qué? No lo acepto. No hago con mi vida lo que a mí bien me venga en gana. Ahí está, hermanos. Eso es más viejo que la panela, dice un dicho por ahí de las abuelas. Ese fue el pecado. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol del huerto era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría, y tomó de su fruto. O sea, primero la cautivó, la llevó a su terreno, luego ella se dijo, ve, qué interesante, yo no lo había visto así. Y esos son los Satanás que merodean, los lobos que merodean la iglesia. Cuando alguien que participa de la lengua de otro, siempre termina diciendo, ay, yo no lo había visto así. ¿Le suena familiar? ¿Le suena familiar eso? Ay, pero mira que yo no lo había entendido así. Te sentaste a tomarte un cafecito con el diablo. Qué tremendo versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entró el pecado al corazón del ser humano. Y todos nosotros, dice la Escritura, somos hijos de Adán y Eva. Por lo tanto, nacimos con el mismo corazón, tendientes a la independencia, a la autosuficiencia, a no dejarnos controlarnos por la palabra de Dios, por el mandamiento. Y por eso venimos y destruimos la obra de Dios, aún en la iglesia. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que tenemos que evitar. Lea conmigo. Es muy fácil caer en las trampas del enemigo cuando nos alejamos de lo que está escrito. Vuelvo a repetir. Es muy fácil caer en la trampa de Satanás, del enemigo, cuando nos alejamos de lo que está escrito. Es la razón por la cual acabamos de pasar una miniserie que se llama Gobierno y Estructura de la Iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la palabra de Dios para que ésta nos diga cuál es la estructura. Porque la Biblia dice que es propio de la naturaleza de la iglesia que entren lobos precisamente a decir, no estoy de acuerdo. ¿De acuerdo de qué? Si tienes argumentos bíblicos, ven y te sientas y hablamos. Y te aseguro que si es un argumento bíblico, yo tengo la responsabilidad como pastor y como llamado por Dios a hacer lo que la palabra de Dios dice. Hace algún tiempo tenía a un hermano muy cercano porque era alguien que fue profesor de música de mis hijas y fue alguien que conocí de muchos años. De hecho, antes de casarme lo conocía. Y después de muchos años
De hecho, cuando la iglesia La Ibre estaba comenzando, él y su esposa vinieron a dar un curso muy interesante de evangelismo a la iglesia. Éramos muy poquitos, éramos sin mucho 15 hermanos. La iglesia estaba apenas comenzando. Y un día, después de varios años, me di cuenta, porque seguía en contacto con él, de que ya no se estaban congregando. Y habían sido líderes, estudiosos, conocedores de la palabra, años de estar en la iglesia, y que ya no se estaban congregando. Y por la confianza que teníamos, pues me senté con él, porque pues yo no hago eso. Pues, cada quien es responsable de sus propias décimas, a no ser de que me pregunten. Y me senté con el hermano. Él fue el que sacó la conversación. Él me conocía. Ya La Ibre tenía casi 7, 8 años. Y él empezó a hablarme como de sus argumentos de por qué ya no se congregaba, porque yo estaba preocupado. Mi hermano, ¿por qué no te congregas? No, que las iglesias, que ya, que pa. Miren, le dije, espera un momentico, fui por mi Biblia y se la entregué. Y le dije, mi hermano, si tú me demuestras a la luz de la Biblia y de la teología, y me haces el triángulo argumentativo de la historia, de la Biblia, de la teología, y me demuestras que uno puede ser cristiano sin congregarse y sin iglesia, hermano, yo te agradecería en lo más profundo de mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque eso quiere decir que yo estoy cometiendo un pecado. Y te aseguro, hermanos, por eso di detalles, porque probablemente usted conozca de quién estoy hablando. Y los di con intención. ¿Por qué? Porque es una historia real. Porque usted puede ir a preguntarle. Si tú me demuestras eso, mira, con mi corazón te digo que este domingo sería el último día de La Ibre, porque yo cierro La Ibre. Si tú me demuestras, porque yo tengo y estoy esclavo, yo fui llamado para ser esclavo a este libro. Y si usted me demuestra que bíblicamente no hay que congregarse, no hay que ir a la iglesia, no hay que vivir la comunidad, entonces yo este domingo le informo a todos, hermanos, estamos cometiendo un pecado, no es bíblico congregarse, La Ibre se cierra. Cogió la Biblia, me quedó mirando y se quedó en silencio. Entonces, hermanos amados, tenemos que aprender a escuchar, a madurar, a crecer. No podemos estar siendo oidores de todo lo que aparece en YouTube, de todo lo que aparece o dice un predicador. No, hermanos, tenemos que tener oídos maduros. ¿Qué dice Mateo 4:4 de memoria? ¿Qué dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que, y les confieso, para terminar de cerrar ese capítulo, les confieso que muy adentro de mí yo oraba y decía, ojalá los tenga, porque es que yo no quiero esto, estoy muy cansado. Porque ustedes creen que ser pastor es venir y predicar y ya. No. Ser pastor es como el matrimonio. Que no lo matan, lo baratan. No mentiras, hermanos, tenemos retiro, el matrimonio tiene esperanza. Era una broma. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ¿qué? Que sale. ¿Cómo se le presentó el diablo a Eva? ¿La asustó? ¿Fue con cachos y con cola?
puso una música lúgubre y le dijo, ¡Eva! Es una figura que han colocado de Satanás totalmente contraria a lo que la Biblia dice que es Satanás. No le estoy diciendo que eso no es, solamente que hemos envuelto a Satanás solamente en eso. Se sentó a conversar. Lea conmigo, ¿es qué? ¿Se sentó a qué? A conversar. Y en amarillo, ¿qué dice? Lengua con ella, y ella le aceptó la invitación y se tomaron un cafecito. Ya. Satanás es muy sutil. Está siempre, escuche esto, está siempre en la letra pequeña, en los detalles, en lo que consideramos, escuche bien esto. Y por favor, si usted se va a llevar algo para que le quede grabado, para continuar dentro de 8 días con la segunda parte, es esto que se tiene que llevar. Él se disfraza entre lo que es injusto y lo cotidiano, en los derechos. Ese es Satanás. Ahora se lo voy a demostrar a través de la Biblia. Hay una frase entre los expertos en notariado y entre los expertos en contratos y los expertos en todo este tema de negocios. ¿Y qué dicen los expertos? Dicen, Satanás está en la letra pequeña, papá. Satanás está en la letra, ¿qué? Chiquitica. Cuando usted vea un contrato y vea la letra chiquitica, papá, léala, porque ahí está Satanás, chiquitico. ¿Y sabe por qué él se disfraza y se muestra de manera chiquitica? Para que no lo ¿qué? No lo percibamos. No, yo no estoy hablando mal del hermano. No, mi intención no es, es que, y qué pena. Disfrazamos el bollo y le ponemos moño, perfumito, escarcha. Miren, así es Satanás, es muy ¿qué? Sutil, supremamente sutil. 2 Corintios 11:14. Decirle a Ani que tiene que editar ese video y poner el pitico ahí. 2 Corintios 11:14, ¿qué dice? Lean, hermanos, ahí está. ¿Qué dice? No te maravilles. O sea, no te sorprendas. Es decir, lo que estoy diciendo es, a ver, ¿por qué te sorprende? Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Satanás se disfraza de religiosidad, de buenas intenciones. Es que me parece injusto lo que dijeron. Satanás se disfraza con todo ese mensaje de justicia, de derechos, de consideración. Se disfraza así, hermanos, lejano de lo que está escrito. Solamente quiero que se le quede algo. ¿Cómo se disfraza Satanás? ¿Qué dice la Biblia? Como ángel de luz. Él no va a venir con cachos, él viene bonito. Por eso yo nunca voy a ser Satanás, porque no soy bonito. Así que ya hay un punto a favor. Mateo 16, 21 al 23. Lea conmigo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ¿qué? Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué Jesús empezó a declararles eso? Porque era el propósito por el cual había nacido, era la misión que tenía del Padre, era lo que había venido a cumplir, ¿amén? Y entonces arranca el versículo 22. Entonces Pedro, ojo, uno de sus discípulos, de sus cercanos, de los que caminaban con él, de los que él escogió, tomándolo aparte, no delante de los demás, tomándolo aparte, comenzó ¿a qué? A reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, tú tienes derechos. Señor, ¿y el amor propio? ¿Es que no piensas en ti? ¿Tú crees que es justo? Ahí está, ahí está.
Empezó a reconvenirle y a decirle, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. ¿Usted cómo ve a Pedro aquí? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve usted a Pedro aquí? Porque si usted me dice que usted está viendo a Pedro, oh, ese Pedro tan bonito. Ay, mira esa intención. Como ama al maestro, mira. Mira, lo quiere proteger, lo quiere cuidar. ¿Estaba Pedro lleno de buenas intenciones? ¿Sí o no? Antes de leer el resto, lleguemos a ese acuerdo. ¿Estaba Pedro de buenas intenciones? Seguramente le salían letreros como, es que tú tienes derechos a vivir. Tú tienes derecho a tener hijos, una familia. ¿Cómo te vas a entregar ahí? ¿Qué es ese mensaje? No seas tan negativo. ¿Y dónde está tu felicidad? ¿Y dónde está tu amor propio? Hermanos, ¿no es eso lo que está diciendo Pedro? Y mira lo que le responde Jesús. Lo miró. ¿Y qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada sobre las cosas de Dios, sobre su palabra, sino en la de los hombres. Y aquí es importante aclarar algo, hermanos. ¿Jesús le estaba diciendo a Pedro que Pedro era Satanás? No. Tienes una mala lectura. Lo que le estaba diciendo Jesús, que al final lo aclara, es que la actitud que él estaba teniendo, la respuesta que él estaba dando, era una respuesta y una actitud conforme a la que tiene Satanás. ¡Qué tremendo! Satanás se disfraza como ángel de luz, pero ¿qué significa esto? Que se disfraza de qué. Lea eso, lea por favor eso, lea por favor eso. ¿Que se disfraza de qué? Buenas intenciones, se disfraza de reclamar derechos y justicia. Vaya Mateo capítulo 4. Y vamos a leer rápidamente, porque ya se me acabó el tiempo. Me quedan 5 minutos. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Yo quiero que usted analice, vea y profundicemos en la manera en que Satanás se mueve, en la manera en que él engaña y la manera en que Jesús lo contrarresta. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Tuvo qué? ¿Una necesidad legítima? ¿Sí o no? ¿Un derecho para el cuerpo? Ok. Entonces, ¿vino quién? El tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, tu derecho, tú puedes hacerlo. Eres el hijo de Dios, puedes hacer un milagro. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¡Qué injusto! ¿Ves cómo Satanás se disfraza de buenas intenciones? La única diferencia, escuche bien, la única diferencia entre Eva y Jesús, o entre Adán y Eva y Jesús, es que Eva se sentó. ¿Cómo así? Claro. Cogió el cafecito. En cambio, usted va a ver que Jesús no hace eso. Jesús no se siente y dice, ¿cómo así? Pues sí, yo no lo había pensado de esa manera. Pues claro, soy el Hijo de Dios, amén. Y viene la falacia, ¿no? La falacia. ¿Soy el Hijo de Dios? Sí. ¿Puedo hacer este milagro? Es legítimo, puedes hacerlo. Claro que sí, vamos Jesús. Haz algo fuera de la voluntad de Dios. Haz algo de manera independiente a Dios. Esa fue la propuesta de Satanás. ¿La misma de quién?
que allá en el Edén. La misma, él no cambia su estrategia. Es la misma. Dale, Jesús. ¿Tienes hambre 40 días? Ya demostraste que eres el Hijo de Dios. Porque Satanás en ningún momento viene a decirle, no eres el Hijo de Dios, te voy a atacar, rayos, centella, mira. No, miren. Jesús, perdón, el diablo hasta psicólogo validador es, validándole la emoción a Jesús. Mira, qué hermoso, Satanás. Pues tener hambre, mi hijo. Usted es el Hijo de Dios. ¿A qué se ponen esas? Piensa en usted. Tiene hambre, eso es legítimo, no pasa nada. ¿Les suena familiar ese? Pero qué bendición. Gracias a esto es que hoy estamos aquí. Gracias a que Jesús no se sentó. Gracias a que Jesús no se dejó cautivar por el olor a café caliente recién hecho. Gracias a que Jesús no se metió en la mentira que Satanás quería implantar y no se sentó, sino que fue firme y que dijo, señoras y señores, escrito está. Primero es la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿A dónde fue Jesús? ¿A sus razonamientos personales? ¿A su amor propio? ¿A su corazón? ¿A sus emociones? ¿A la injusticia? ¿A dónde fue Jesús? ¿A dónde fue Jesús, hermano? Usted no se puede ir de aquí si usted no responde esa pregunta. ¿A dónde fue Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Hermano, eso que estás haciendo, eso que estás hablando, eso que estás diciendo, eso no está escrito. Si no está escrito, entonces lo que tú estás diciendo viene de Satanás. Lo que sale de tu boca y de tu lengua viene de Satanás. Porque la Biblia dice, refrena tu lengua. ¡Guau! Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Le rechazó el café. Pero yo no me voy a sentar con usted. Pero es gratis. No me importa que sea gratis. Pero te lo traigo con croissant, pastelito. Mira, ahorita van a ver el pastelito. Versículo 5. Entonces el diablo dijo, sí, con que escrito está, y lo llevó a la santa ciudad y lo puso en el pináculo y se puso corbata a Satanás, porque Satanás también predica la palabra, señores, y también se para en un púlpito. Aquí se colocó la corbata a Satanás, mire cómo se disfraza. Y entonces, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Quién dijo escrito está ahora? ¿Quién lo dijo? ¡Qué predicador! A sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropiece tu pie sobre piedra. ¿Sabe dónde está eso? Salmo 91. Y Jesús, y empieza, ya no hay cafecito, ahora ya es, saque la espada, papá. Jesús lo descubrió, ¿cómo se llama cuando lo desdisfraza? ¿Ves cómo saben ustedes? Les va a ir muy bien con Satanás, desenmascárenlo. Lo desenmascaró y le dijo, papá, vea, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo al alto monte, el reino del mundo se los mostró, la gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras delante de mí. 3 veces intentó. Yo creo que Satanás sacó primero el americano. Y se dio cuenta que no le gustó. ¿No le gustó? ¿Usted quiere más cargadito? Yo se lo tengo más cargadito. ¿Cuál es el que sigue? ¿El expreso? Se lo sacó más cargadito. Y eso es... Y al final le sacó el mocachino o el capuchino con adición de Baileys. ¡Qué tremendo! Y entonces Jesús le dijo, versículo 10, vete, Satanás. ¿Por qué qué? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás. Y el diablo le dejó. Huyó.
Porque el diablo huye de una iglesia cuando hay ovejas maduras que dicen, escrito está. Yo no voy a hablar mal de nadie. Yo no voy a hablar lo que pienso de alguien, porque eso es pecado. Es tentar contra la santidad del Señor. Pero disfrazamos la invitación. Te quiero invitar a mi casa a una cena. Te quiero invitar a mi casa a tal cosa. ¿Por qué no salimos a hablar? ¡Wow! ¿Cómo manchamos la cruz y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¡Wow! Y ya nadie se puede equivocar en la iglesia. Nadie puede tener crisis matrimonial. Nadie puede estar en una situación de desierto espiritual porque aparecen los lobos y los enviados de Satanás a decir, mínimo se van a separar, mínimo va tal cosa. Ay, yo sí sabía que eso no. ¿Y vos qué pensás? Ay, no, sí, amiga, sí, amigo. Eso. Y empiezan Satanás a rumiar y a hablar. Yo solamente le pido un favor, con todo respeto y amor. Si usted después de esto quiere irse de la iglesia, hágalo, hermano. Tranquilo, no hay ningún problema. Pero yo solamente le voy a pedir un favor, con todo el amor del mundo, porque la mayoría de ustedes me conocen, saben quién soy. Yo solamente le voy a pedir un favor. No vaya a decirlo delante de mí. No lo vaya a decir delante de mí. Porque yo sí le voy a decir delante de quien sea, escrito está. Yo sí se lo voy a decir. Cuídese mucho. Porque todos nos hemos tomado un cafecito con Satanás. Y ese compartir allá afuera, ese pancito, lo usan para tomarse el cafecito con Satanás. No lo vamos a quitar, tranquilos. Ya vi caras de algunos como, ay, no, pancito, cafecito, de cuando lo prepara. No, hermanos, no es santo. Y cuídese mucho. Si no le gustó lo que le acaba de decir, bueno, entonces venga y me aborda o me aborda esta semana y lo conversamos. Y lo hablamos. Pero sepa algo, yo no voy a permitir eso en la iglesia. No lo voy a permitir. ¿Y ha pasado 1, 2, 3, 4, 5? Sí. ¿Y me he dado cuenta? Sí. Pero lo has hecho de manera cobarde. Porque cuando uno es santo, uno va de frente. Y yo quiero terminar diciendo algo y le quiero pedir de antemano perdón. Y estaba orando para que viniera el culto. No lo voy a decir, pero está aquí. Y quiero aprovechar la oportunidad para decirle a esa persona, hermano, hermana, gracias. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Eso lo hace alguien que ama, respeta la iglesia donde Dios lo puso. Porque alguien me abordó y me dijo, pastor, quiero pedirle perdón. Yo, ¿por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Yo me iba a ir de la iglesia. Cuando usted empezó a hablar de la deuda en mayordomía, yo me iba a ir. Y salía enojado, enojada. El pastor, ¿quién se cree? Que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. En mi cara me lo dijo. No le dio ni pena. No, mentiras, eso es lo que hay que hacer. Y le dije, y me dijo, perdóneme. Porque yo no estaba bien en mi corazón. Pero sabe una cosa, le doy gracias a Dios que no me fui y le doy gracias a Dios que usted siguió. Porque gracias a eso es que hoy mis finanzas están sanas. Y me di cuenta que el problema no lo tenía usted,
no tenía mi corazón. Y esa persona está aquí. Y en público le doy gracias. Porque eso sí lo hace alguien que ama, que respeta. No el que habla para que nadie se dé cuenta. Eso no es santo. Eso no es santo. ¿Y qué le dije yo a esa persona? Le dije, hermano, hermana, gracias. Le abracé. Y le dije, yo sabía. En la cara se te veía. Ojalá hubiesen hecho eso muchos de los que pude ver que en la cara se les veía. Pero eso no es santo. Y eso hay que sanarlo. Tienes que sanar eso. Así que el que tiene el problema es usted y el que se mete en un problema es usted con el Señor. Si va a hablar de alguien, de mí o de quien sea, el que se mete en un problema es usted. Porque le aseguro que Dios es justo. Y si rompemos un mandamiento, dice la Biblia, que viene la disciplina. Terminemos ya, hermanos. Nos tocó eso ya para dentro de 8 días, ya no tengo más tiempo. Póngase de pie y cierre sus ojos, vamos a orar. Oh, sí, terminemos con este último versículo del final. Miren aquí, léanlo, pónganse de pie y léanlo, pónganse de pie. Proverbios 27:6. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta al mismo tiempo. Proverbios 27:6. 3, 2, 1. Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del que aborrece. Qué tremendo, hermanos. La iglesia está llena de estas dos personas. Así que, hermano, qué bendición que alguien, así tú te sientas herido, pero si te lo dices porque te ama, estás equivocado, estás incorrecto, no estoy de acuerdo, quiero venir a ti. No quiero hablarlo con nadie, vengo a ti. Así que, hermanos, hable con la persona, dígaselo, pero no hable con alguien que usted no ha invitado a la conversación. Y menos si ni siquiera hemos corroborado que eso es así. Y hablamos solamente de lo que vemos o nos han dicho. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Creo que en esta ocasión no voy a orar, yo le invito para que usted ore. Si realmente en tu corazón sentiste en esta mañana que Dios quiere sanarte, todos nos hemos sentado a tomarnos un café con Satanás. Aquí no hay personas inocentes, ninguno lo somos. Aquí no los hay. Aquí no hay víctimas. Hayan hablado de mí. No, tú también lo has hecho. Aquí no hay víctimas. Así que yo te invito para que te acomodes el cierre, apretes tu cinturón y le des la cara a Dios. Porque aún eres cobarde para no darle la cara a Dios, sabiendo Dios lo que hemos hecho y lo que hemos hablado, a escondidas y en oscuridad. Somos tan insensatos. De mentirle a la cara a Dios, sabiendo que Él conoce las intenciones de nuestro corazón y todo lo que hemos hablado y hemos hecho.
No, hermano, hermana. A Dios no le puedes mentir. Yo te invito para que le digas al Señor, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. He atentado contra tu palabra, contra tu iglesia. Perdóname, Señor. Perdón, Señor. No hay más palabras. No hay más palabras. Perdónanos. ¿Tienes algo que decirle al Señor? Creo que este es el momento. ¿Te sientas constantemente a tomarte un cafecito con el diablo? Ven al Señor. Únete a su causa. Construyamos, hermanos, una iglesia santa. Una iglesia que le honre al Señor. Ven y únete. A los que no van a permitir que Satanás siga operando a través de la lengua y la oscuridad de algunos. Si los hay o no los hay, solo el Señor lo sabe. Pero yo te invito en esta mañana que vengas y te hagas al lado del Señor y su palabra. Porque su palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es muy fácil identificar a Satanás, hermanos. De la abundancia del corazón habla la boca. No permitas que alguien hable de un hermano delante de ti sin que ese hermano esté presente. Eso es lo santo, no lo permitas. Ahí no está la bendición del Señor. Ahí lo único que va a haber es disciplina de parte del Señor. Porque Hebreos dice que al hijo que ama, disciplina. Y como dijo seguramente un sabio, al ser humano solamente le bastan 1 o 2 años para aprender a hablar. Pero se demora más de 40 años aprender a callar, controlar lo que hablan. Señor, por favor, permítenos construir juntos una iglesia que se cuidan los unos a los otros, que se aman con santidad los unos a los otros, que se cuidan en amor como lo enseña tu palabra los unos a los otros, y que Satanás quede desenmascarado en toda palabra que quiera ingresar a tu iglesia, Señor. Por favor, Dios. Es lo que tu palabra enseña, Padre. Te damos gracias, Dios, y permítenos dejar de ser niños ya. Dejar de tomar leche e ir hacia la madurez que tú estás pidiendo que tengamos en nuestra vida. A lo que está escrito, a su mandamiento, a Cristo.
Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.